Lo que los dioses hicieron para no ser reemplazados es una historia que resuena con un eco doloroso en cada familia que conocemos, ¿no creen? Desde Urano, devorado por Cronos, hasta el propio Cronos, engañado por Zeus. Cada generación de poder en el cosmos antiguo cae exactamente por el... Y la pregunta que nadie se hace, la que realmente importa, es si ese ciclo de devorar, encadenar y traicionar no es una maldición del universo, sino la única. ¿Y qué dice eso de quienes al final llamamos dioses? Son figuras a las que admirar o meros reflejos magnificados de nuestras propias debilidades. El peso de lo no dicho, esa es la verdadera tragedia. Las advertencias silenciadas, los afectos reprimidos, los miedos inconfesables, esos son los... Urano, el cielo estrellado, fue el primer gran rey. Él contuvo a sus hijos, los cíclopes y los hecatónquiros, en el Tártaro. Miedo a su poder, a su fuerza. Gea, la tierra, su propia madre y esposa, conspiró con Cronos para derrocarlo. Ella le dio la hoz de pedernal. Una madre, traicionando a su consorte por el bien de sus hijos. Cronos, el tiempo, castró a su padre y lo arrojó. Un acto de violencia tan primario, tan visceral, pero ¿qué hizo con esa libertad? ¿Qué aprendió de el miedo a ser reemplazado? Cronos devoró a sus propios hijos al nacer. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón. Rea, la madre de Zeus y sus hermanos, no pudo soportar ver a sus hijos desaparecer en las fauces de su esposo. Engañó a Cronos con una piedra envuelta en pañales. Otra madre, otro engaño. La figura materna, a menudo relegada a un segundo plano, es la que teje los hilos más sutiles de la resistencia. Zeus creció en secreto, alimentado por una cabra, protegido por ninfas, un exilio silencioso, una infancia sin la figura paterna tirana. ¿Podría ese origen tan diferente romper el patrón? ¿O el trauma del pasado es demasiado fuerte para ser ignorado incluso en la siguiente generación? La titanomaquia, 10 años de guerra entre los titanes y los olímpicos, los hermanos liberados del estómago de Cronos, los cíclopes forjando los rayos de Zeus, los hecatónquiros con sus 100 brazos, una batalla de proporciones cósmicas, sí, pero en su esencia una disputa familiar, una familia disfuncional a escala divina. Zeus venció, se convirtió en el rey de los dioses, y al principio parecía diferente. Distribuyó los dominios, Poseidón el mar, Hades el inframundo, él el cielo. Una repartición de poder, un intento de equilibrio. ¿Podría ser este el fin del ciclo, la promesa de una nueva era? ¿O era solo el inicio de otra forma de control? Pero el miedo, ese viejo compañero, no tardó en volver. La profecía de Gea, un hijo de Zeus, lo destronaría, como él hizo con Cronos. La cadena no se había roto, solo se había estirado. La maldición no era externa, era inherente al asiento del poder. Y en ese momento, ¿qué hizo Zeus? Metis, la diosa de la sabiduría, fue la primera esposa de Zeus. Estaba embarazada de Atenea. Zeus la devoró, la tragó entera para evitar la profecía, para absorber su sabiduría y su poder, o fue un acto de desesperación, de un miedo tan profundo que lo llevó a repetir, en esencia, el mismo crimen de su padre, pero con un matiz intelectual. Atenea nació de la cabeza de Zeus, completamente armada, un nacimiento milagroso, sí, pero también un símbolo de que el poder, incluso cuando se intenta suprimir, encuentra una forma de emerger y a menudo emerge más fuerte, más formidable. La ironía es que se convirtió en su hija favorita, su protectora, el peso de lo no dicho. Metis no tuvo voz en su destino. Sus miedos, sus esperanzas, su sabiduría, todo fue engullido. Y aunque Atenea emergió, ¿qué parte de Metis se perdió para siempre en ese acto de desesperación divina? Las víctimas silenciosas son las que pagan el precio más alto. Quizás la esperanza no esté en que los dioses dejen de temer, sino en que nosotros, los mortales, aprendamos de sus errores, que entendamos que el verdadero poder no reside en la dominación, sino en la capacidad de escuchar, de ceder, de amar sin condiciones. La verdadera divinidad podría estar en la humildad. Y quizás en ese acto de escucha encontremos la valentía para hablar lo no dicho, para confrontar nuestros propios miedos antes de que se conviertan en monstruos que devoran a nuestros hijos. Porque al final, la historia de los dioses es la historia de nuestra propia humanidad. Y la próxima página la escribimos nosotros. Disculpa, ¿está ocupada esta mesa?
Te vi desde afuera y pensé que podríamos hablar un momento. Tu expresión era tan pensativa. No, por favor, pensando en el peso de las palabras no dichas y cómo eso afecta no solo a los dioses, sino a nosotros, aquí y ahora. Es sorprendente cómo los grandes mitos tienen ecos en nuestras pequeñas vidas, ¿no? Absolutamente. Recuerdo a mi padre, un hombre de pocas palabras, de esos que creían que el silencio era virtud, pero ese silencio a veces era una losa. Nunca supimos lo que realmente pensaba o sentía. Y ese no saber, ese vacío, nos persiguió a todos. Es una carga invisible. Exacto, los dioses temían ser reemplazados y su miedo los llevó a la violencia. Nuestros padres a veces temen ser juzgados o quizás temen la vulnerabilidad que conlleva la honestidad, y ese miedo silencioso crea distancias insalvables, crea sus propias formas de devorar y encadenar. Mi padre tenía una frase: las palabras son para los débiles, a ironía o no, era su mantra. Y nosotros, sus hijos, crecimos creyendo que mostrar emoción era una debilidad. ¿Cómo se puede amar plenamente cuando se tiene que mantener una fachada de fortaleza inquebrantable? Se crea un muro, no un hogar. Esa es la paradoja, ¿verdad? Los dioses, con todo su poder, eran profundamente vulnerables a sus propios miedos. Y nosotros, con nuestra fragilidad, replicamos esos patrones. La fortaleza que buscamos en el silencio es en realidad nuestra mayor debilidad, porque nos aísla, nos separa. Y si la verdadera fuerza está en atreverse a ser vulnerable, me hace pensar en mi propio hijo. Él es tan diferente, tan abierto con sus sentimientos. Al principio me chocaba. Sentía que no era un hombre, pero ahora veo que es su superpoder. Él rompió el ciclo que mi padre impuso. Él es mi Zeus sin la necesidad de devorarme. Esa es la esperanza, ¿no? Que cada nueva generación tenga la oportunidad de reescribir la historia, que puedan nombrar lo que sus ancestros silenciaron, que el peso de lo no dicho no se convierta en una carga para ellos, sino en una lección. Y para eso, a veces, necesitamos que alguien más nos lo señale. Es un camino difícil, porque uno mismo también tiene sus propios no dichos, sus propios miedos a ser devorado por el juicio o la incomprensión. Es fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero la viga en el propio es a menudo invisible hasta que alguien la ilumina. Precisamente, quizás el primer paso es reconocer que todos somos Cronos y Zeus a la vez, que todos tenemos la capacidad de oprimir y de liberar, y que la elección no está en qué papel nos toca, sino en cuál decidimos encarnar en cada momento. La libertad está en esa elección consciente. Tienes razón, no es solo un problema de los dioses, es un espejo que nos muestran, y la solución no está en esperar un milagro, sino en el trabajo diario, en las pequeñas conversaciones, en los te quiero que no se dijeron, en los lo siento que se quedaron en la garganta. Es un ejercicio constante de valentía. Nunca es demasiado tarde para empezar a nombrar las cosas. A veces la simple intención de hablar ya es un acto de sanación. Es un primer paso, por pequeño que sea, en la dirección correcta. Es como encender una pequeña vela en una habitación oscura. No ilumina todo, pero muestra el camino. Y a veces eso es todo lo que necesitamos. Esa es la parte más difícil. ¿Cómo se rompe el muro si el otro lado no quiere derribarlo? Con mi padre intenté muchas veces, pero él simplemente se cerraba más. Es como hablarle a una pared. Te agotas, ¿sabes? Y al final te rindes. ¿O no? Rendirse a la expectativa de que el otro cambie, sí, pero no rendirse a la propia verdad. A veces hablar lo no dicho es para uno mismo, para liberarse de esa carga, para dejar de ser rehén del silencio ajeno. Es un acto de autodeterminación, de recuperar el propio poder sin necesidad de derrocar a nadie. Es un poder diferente. Nunca lo había visto así, que era para mí, para no cargar yo con el peso de su silencio. Es liberador, pero también triste, porque significa aceptar que algunas cosas nunca se resolverán de la manera que uno espera. La tristeza es parte del proceso. Es el duelo por lo que no fue, por las palabras que nunca se dijeron. Pero es una tristeza que, si se permite sentir y expresar, eventualmente se transforma. No es el fin, sino el puente hacia una nueva comprensión, una nueva forma de relacionarse con ese silencio, incluso con el propio. Es un viaje, no un destino. El resentimiento nace del silencio no procesado, de la injusticia no nombrada, pero cuando uno habla su verdad,
incluso si no hay respuesta, se disuelve el poder del resentimiento, se convierte en un acto de justicia personal. Y a veces, ese acto de hablar, esa valentía, es el eco que la próxima generación necesita para encontrar su propia voz. La presión, sí, es un miedo real, pero quizás la lección no es no fallar, sino atreverse a intentar. Mi hijo no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser él mismo y hablar su verdad. Y yo ahora tengo que ser el ejemplo de que se puede empezar, incluso tarde. El ciclo no se rompe con un golpe, sino con 1000 susurros de verdad. A veces el eco es suficiente. A veces la semilla de la verdad tarda en germinar, pero lo hace. Y otras veces la escucha más importante es la propia, la que nos permite reconciliarnos con nuestra historia, con nuestros propios dioses internos y con el poder que tenemos para elegir un camino diferente. La elección es siempre nuestra. Lo que los dioses hicieron para no ser reemplazados es una advertencia, pero lo que nosotros hacemos con ese conocimiento es nuestra verdadera historia. ¿Seremos los que repiten el ciclo o los que finalmente encuentran la voz para romperlo? La respuesta, como siempre, está en lo que decidamos no callar. ¿Están listos para encontrar su propia voz y hablar lo no dicho? Ese es el primer paso para reescribir nuestra historia.